Listo, gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por el interés en participar en esta mesa redonda que organiza el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México en el contexto de la Semana Internacional de la Evaluación 2022. Agradecemos muchísimo su interés y su asistencia esta tarde. Yo soy Guillermo Jiménez, soy el secretario ejecutivo del Consejo de Evaluación y voy a fungir como moderador eh, para la mesa redonda. En primer lugar, daría la palabra a la presidenta del Consejo de Evaluación para una introducción de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos. Creo que ya estamos completos. Me parece que ya entró el secretario de gobierno a la reunión. Pues les quiero dar la bienvenida. Estamos aquí esperando unos minutos para que estemos todos los ponentes. Muchas gracias. En esta ocasión, el Consejo de Evaluación está participando en este evento que se lleva a cabo anualmente, que tiene que ver con los procesos de evaluación en las entidades federativas, en los gobiernos locales. Es un esfuerzo que se inició hace ya varios años, primeramente con solamente gobiernos locales en México y que después este evento se hizo internacional y entonces ahora estamos precisamente con participaciones y eventos en muchos países del mundo y en la República pues casi todos los estados organizan un evento y en esta ocasión el Consejo de Evaluación quiere aprovechar las grandes transformaciones que ha habido en la Ciudad de México para hacer el andamiaje que es de planeación y evaluación y su vinculación con el sistema de derechos humanos. Es algo innovador, inédito, viene con nuestra Constitución y creemos que es importante que podamos platicar. Por lo que pues les agradezco tanto a Aarón Garduño, quien es el secretario ejecutivo del Sistema de Derechos Humanos el director general, ¿verdad? Perdón, aquí del Sistema de Derechos Humanos en la ciudad, a Pablo Villure, que está en el director general del Instituto de Planeación, y estaba yo ahí, vi en algún momento que ya también estaba el secretario, pero no lo veo aquí todavía. No aquí sé. estoy. Perdón, Martín, no te había visto y con mucho gusto le damos la bienvenida al secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama. Entonces ahora te paso a ti, Guillermo. Gracias, Araceli. Bueno, pues animo a todas las personas que nos acompañan a que se registren su asistencia en el formulario que les vamos a compartir enseguida en el chat de Zoom. Asimismo, vamos a compartir un segundo formulario para que puedan formular pues cualquier tipo de pregunta dirigida a cualquiera de los ponentes que podremos revisar y dar respuesta al final de la sesión. Muy brevemente, comentar que la dinámica del evento se estructura, digamos, a partir de una serie de preguntas detonadoras que nosotros hemos lanzado a el panel de expositores que nos acompañan. Cada uno tendrá un espacio aproximado de 10 minutos para una intervención inicial. Posteriormente regresaremos con los cuatro para que puedan plantear una participación final y hacer cualquier tipo de comentario adicional. Y por último, pues tendremos este espacio que refería antes de pues lectura de algunas preguntas, inquietudes que puedan formular las personas participantes que nos acompañan hoy, ¿no? Tenemos, como saben, pues una mesa de gran nivel.
Entonces, me voy a permitir pues leer una pequeña reseña, semblanza curricular de nuestro primer ponente del día de hoy, que es el secretario de Gobierno Martí Batres. Nació en la Ciudad de México, es maestro en Trabajo Social por la UNAM y licenciado en Derecho. Actualmente es doctorante en estudios latinoamericanos, también por la UNAM, tiene diplomado en gerencia política y opinión pública de la Universidad George Washington, Estados Unidos. También cuenta con un diplomado en políticas sociales y urbanas, impartido por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la UACM, así como otro en liderazgo institucional, político y social, impartido por el Instituto Simón de Beauvoir. Ha sido profesor en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, es Premio Nacional de Periodismo en la categoría Artículo de Fondo, ha sido articulista de diversos medios de comunicación como La Jornada, El Gráfico, El Universal y otros. Ha publicado 13 libros sobre diversos temas nacionales. Fue presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, es senador de la República por la Ciudad de México con licencia. Fungió como presidente de la mesa directiva del Senado mexicano, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado y presidente de la primera comisión, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Se ha desempeñado como subsecretario de Gobierno y secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México y, como todos conocemos, actualmente es secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, secretario, por acompañarnos y le daría a usted la palabra. Muchas gracias. Gracias a Araceli, Damián y al equipo de compañeros que organizan esta Semana Local de la Evaluación 2022. Gracias, Guillermo. Voy a hacer una intervención y me van a disculpar de que me desconecte de vez en vez, pero tengo aquí un conjunto de entrevistas que contestar sobre el tema del transporte, que es un tema muy fuerte el día de hoy y como secretario de Gobierno no lo puedo eludir. Pero voy a entrarle al tema. Tenemos unas preguntas que nos inducen a nuestras ponencias. ¿Cuáles son los principales rasgos innovadores y desafíos del sistema de planeación y evaluación de la Ciudad de México? ¿Qué mecanismos, instituciones o instrumentos debemos llevar a cabo para articular un sistema de planeación y evaluación basado en derechos? ¿Qué información y metas e indicadores son indispensables para avanzar en la ampliación del acceso a los derechos y la disminución de la desigualdad? Estas preguntas nos invitan a buscar conceptualizar una visión. ¿Cuáles son los rasgos innovadores? Hay que decir que para la CEPAL, la innovación social incorpora las nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos instrumentos o herramientas, nuevas combinaciones de factores orientadas a mejorar las condiciones sociales y de vida general de la población de la región. Un factor clave en el surgimiento de innovaciones sociales ha sido, de manera general, la activa participación de las comunidades como sujetos protagonistas en su interacción con los gobiernos. Asimismo, es indispensable tener en cuenta que los modelos innovadores deben tener un impacto social y también los modelos innovadores deben de estar atravesados por una visión de derechos. Consideramos que en general los rasgos innovadores del sistema de planeación, evaluación de la Ciudad de México son los que voy a mencionar. Ya vienen incorporados en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 2019. Se mencionan en este orden: 1, enfoque de derechos; 2, enfoque de desarrollo sustentable; 3, enfoque de resultados; 4, enfoque territorial; 5, enfoque de gestión integral de riesgos; 6, participación; 7, gobierno abierto; 8, visión integral; 9, perspectiva estratégica; 10, racionalidad; 11, consistencia; 12, evaluabilidad; 13, flexibilidad; 14, integralidad; 15, jerarquía; 16, procedimiento interactivo y multiescolar;
y multiescalar. Y 17, retroalimentación. Ahora, quiero yo centrarme para empezar en una idea, en el enfoque de derechos. Cuando evaluamos políticas sociales, es importante ver desde qué visión lo hacemos, cómo las vamos a evaluar. Es muy fuerte la inercia eficientista en el sentido de evaluar sobre la base de la aplicación de ciertos recursos. De hecho, durante los años 90 y principios del siglo XXI todavía, fue muy fuerte la idea de evaluar para decidir la aplicación de recursos. Vamos a evaluar si esta política social sirvió en virtud de determinadas metas y sobre esa base deben de aplicarse o no recursos económicos. Sobre eso es muy influyente la elaboración que realizaron en su momento un par de investigadores sudamericanos, Franco y otro investigador, que tuvieron una gran influencia en algunos ámbitos académicos. No obstante, quisiera yo señalar que esta visión de evaluación sobre la base del uso de recursos, no necesariamente se ensambla con una visión de evaluación sobre el enfoque de derechos. El enfoque de derechos tiene una visión mucho más amplia. Es más amplia que la evaluación de la aplicación de recursos, incluso más amplia que la visión de las necesidades. Cuando hablamos de enfoque de derechos, entonces estamos hablando de un conjunto de atributos que tienen las personas y estamos hablando de la titularidad de los recursos. Esto significa ver las políticas sociales no solo como satisfacción de carencias, sino las políticas sociales como instrumentos para ejercer derechos. En este caso, entonces, los titulares no solo son personas carentes y necesitadas, sino los titulares son las personas que ejercen los derechos. En esa idea he venido trabajando un cuadro de cruce de indicadores y tipos ideales que nos permite ayudar a la evaluación de las políticas sociales. Lo quiero explicar aquí, aunque no tengo el instrumento para mostrarlo en este momento. Parto yo de 4 tipos ideales. ¿Cuáles son estos? Hablemos de lo siguiente. Número 1, políticas sociales cuyas características no se corresponden con un enfoque de derechos. Número 2, políticas sociales que por sus características podemos considerarlas como derechos no formalizados, como políticas sociales regidas por un enfoque de derechos. Número 3, derechos sociales que cuentan con todas las características jurídicas formales para ser considerados derechos, están plasmados en las leyes, han emergido de un proceso legislativo, pero en los hechos no se ejercen, no se traducen ni se corresponden con ninguna política del Estado. Y número 4, derechos sociales que cuentan con todas las características formales de un derecho, pero además que en los hechos se materializan como derechos sociales. Ahora bien, estos 4 tipos los he cruzado con un conjunto de indicadores que son los siguientes. 1, cobertura. 2, permanencia. 3, acceso. 4, características de exigibilidad o no. 5, recursos públicos. 6, procesos de apropiación social y cultural. 7, tipo de reconocimiento jurídico. Y 8, el grado de participación social. Al respecto, este cruce nos permite tener las siguientes
los siguientes desarrollos. Hablemos del primer tipo. Hablamos de la ausencia de derechos. Este primer tipo de ausencia de derechos implica, estamos hablando de una política social existente que se practica, que se realiza en algún espacio determinado, pero esta ausencia de derechos implica una cobertura focalizada o selectiva. La aplicación primero. Segundo, la aplicación efímera, porque esta puede existir a lo largo de una administración y luego desaparecer. 3, el condicionamiento de su aplicación o beneficio a factores socioeconómicos, organizativos o político-electorales. 4, la ausencia de mecanismos de reclamación o exigibilidad, ya sean estos administrativos o jurisdiccionales. Luego, la incertidumbre en la asignación de recursos. 6, escaso conocimiento y reconocimiento de la política social. 7, reconocimiento jurídico puramente administrativo. Y 8, inexistencia de formas de participación social. Un segundo tipo, el de las políticas sociales que están atravesadas por un enfoque de derechos, implican una cobertura universal de la propia política social, una permanencia que trasciende a las administraciones, es decir, no se agota en un gobierno, un acceso libre a los beneficios de la política pública, un mecanismo, generalmente en este caso administrativo, para reclamar o exigir el acceso a un programa, recursos asignados de manera regular y constante, un proceso de apropiación social y cultural de la política social muy fuerte, un reconocimiento jurídico puramente administrativo y la existencia de algún tipo de forma de participación social. En el caso del tipo número 3, que le llamamos derechos enunciativos, son derechos formales, pero que no se realizan en la práctica, pues hay una inexistencia de cobertura alguna, ausencia de aplicación de las políticas, un acceso libre, pero solamente en la letra formal, mecanismos de exigibilidad, pero solo formales, ausencia de recursos públicos para cumplir con el ejercicio de los derechos, escaso reconocimiento por la comunidad, un reconocimiento jurídico legislativo y, por último, una posibilidad de existencia formal de modalidades de participación social, pero que no se realizan en la práctica. Y finalmente, el tipo 4, derechos plenos, que son aquellos derechos que, además de estar plasmados en la ley, implican la existencia de coberturas universales, permanencias que trascienden los límites temporales de una administración, el acceso libre a los beneficios de las políticas públicas, mecanismos jurisdiccionales para exigir el cumplimiento de un derecho, recursos garantizados por ley, apropiación social y cultural de una política social por la comunidad, un reconocimiento jurídico legislativo a escala jerárquica superior, digamos constitucional, y la existencia de formas reales y formales de participación social. A través de este modelo, me interesa que podamos evaluar también las políticas sociales desde otra visión. Es decir, no solo desde su propia eficiencia material inmediata y no solo sobre la base de una visión de necesidades, sino evaluar las políticas sociales para saber si realmente tienden a cumplir con el enfoque de derechos que deberían hacerlo, porque esto ya está normativamente establecido y porque está además culturalmente aceptado. Termino mi intervención con un ejemplo de otra naturaleza. Me quiero referir a la evaluación de políticas sociales innovadoras
y quiero poner un ejemplo histórico que es el caso de una política social que es la de mejoramiento barrial, que incorporó mecanismos de participación social desde su diseño hasta su evaluación. Política social decidida con colectivos sociales, es decir, pues no solamente por desde el gobierno de manera unilateral, y por otra parte, aplicada de manera participativa, es decir, es una política social que pone a disposición de las comunidades, de los barrios, la decisión sobre el destino de los recursos, y a diferencia del llamado presupuesto participativo que existe aquí en las alcaldías, pone a disposición de las comunidades los recursos directamente en sus manos para que sea la comunidad quien ejecute administrativamente los recursos. Esas políticas se someten a evaluaciones formales, institucionales, externas por los órganos de evaluación, pero también los propios colectivos que impulsaron este programa han realizado históricamente evaluaciones del programa de forma participativa, convocando a los colectivos que participan en la ejecución del programa a ser ellos mismos desde abajo quienes puedan evaluar esta política social. Con esto quiero entonces enfatizar dos cosas. Una invitación a que evaluemos las políticas sociales también desde un filtro que nos permita saber si las políticas sociales están siendo materialmente el vehículo para ejercer derechos. Y dos, el tema de la participación en el diseño, participación en la ejecución y participación en la evaluación de las políticas sociales. Muchas gracias, estimado Guillermo, mi querida Araceli, y gracias a todas y todos los que participan. Aquí estoy un poco y de manera interrumpida, pero estoy atento al desarrollo del foro. Un abrazo. Muchas gracias, secretario, por la presentación. Creo que nos da un montón de ideas para la discusión, más que relevantes, interesantes y sugerentes. Daría en este momento la palabra a nuestro segundo ponente, que es Pablo Benlliure Bilbao, quien es arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, graduado de la Maestría de Urbanismo con mención honorífica, destacado profesor a nivel posgrado y licenciatura, con más de 40 años impartiendo cátedra en la UNAM, en la UAM y en la Universidad Iberoamericana. Ha sido investigador del programa de estudios metropolitanos del UAM Xochimilco, y del Lincoln Institute of Land Policy, autor y colaborador de diversas obras literarias sobre urbanismo, ordenamiento territorial y planeación urbana. Con más de 4 décadas de experiencia profesional en el sector público y privado, ha ocupado cargos en la administración pública local federal, entre los que destacan asesor del director general de FONAPO, gerente general de diseño urbano en FONATUR, coordinador de asesores del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, director general de Equipamiento Urbano y Proyectos del Gobierno del Distrito Federal, director general de Planeación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial de SEDUVE, y actualmente, como sabemos, es el director general quien encabeza el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Daría la palabra en este momento al maestro Benlliure. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Araceli y miembros del Consejo de Evaluación, que van a ser, digamos, una contraparte fundamental y muy importante en este tema del sistema de planeación, que no sé si me permiten, voy a subir una pequeña presentación, ¿no? Rápidamente, ¿no? Aquí no sé si ya está compartida la presentación, ya la pueden ver. Se ve. Yo me voy a enfocar fundamentalmente a la perspectiva de los desafíos del sistema de planeación y
la parte de evaluación, pues se la dejamos al Consejo de Evaluación, ¿no? Entonces, voy a tratar de ser bastante rápido en esta presentación. Y lo primero que quisiera presentar es en términos de las preguntas que nos hicieron, en términos de las preguntas, cuáles son los principales rasgos innovadores y desafíos del sistema de planeación y evaluación de la Ciudad de México. Lo primero que quisiera decir es con qué ciudad nos encontramos para planear y con qué ciudad se encontró este gobierno para gobernar, ¿no? Y quizás el rasgo más importante de esta ciudad, hay muchos problemas y muchos desafíos y muchos retos, pero quizás yo destacaría dos retos muy importantes. Un caso es que tenemos una ciudad muy desigual y muy segregada. Y esto implica planeación, políticas como las que habló el secretario Martí de los proyectos participativos que han sido muy importantes para mejorar estas condiciones, ¿no? Es decir, rápidamente voy a poner unas cuantas imágenes que nos pintan a esta ciudad. Aquí lo que tenemos es en rojo la zona de altos ingresos de la ciudad, que estamos hablando, obviamente, si este es el bosque de Chapultepec, pues estos serían Polanco, Las Lomas, es una dona que se repite en todos los esquemas territoriales de esta ciudad, que va por aquí hasta Santa Fe, llega a Pedregal y regresa por el eje de Insurgentes, ¿no? Es decir, esta es la concentración de ingresos de esta ciudad. Y este patrón se repite en casi todos los indicadores que podamos hablar de la ciudad, ¿no? Es decir, aquí tenemos lo que gasta la gente en transportarse en la ciudad, es decir, como porcentaje de su ingreso. Eso no significa que gasten más o menos, ¿no? Pero tenemos, efectivamente, hay una zona que es prácticamente la misma que estamos describiendo, donde gastan un 10% de su ingreso en transporte. Pero hay otras zonas periféricas y aquí no alcanzan a ver, pero donde gastan el 21 o el 30% y en algunos lugares en el Estado de México hasta el 40% de su ingreso en transporte para venir a la ciudad a trabajar que abandonar. Y lo que es verdaderamente contradictorio es que los vehículos privados son, en el decil 9 y 10 de esta ciudad, concentran el 50% de los vehículos privados. Es decir, y tenemos que el decil 10 tiene casi 5 vehículos por hogar, el decil 9 tiene 3 vehículos por hogar, es decir, lo que encontramos es precisamente no solamente esta desigualdad en términos del gasto de transporte, del ingreso, sino de la pertenencia. No hablemos de otros temas. Un tema gravísimo, un tema que ha acompañado a esta ciudad durante mucho tiempo y recientemente más, es el tema precisamente de cuánto cuesta vivir en la ciudad y cuánto cuesta la vivienda. Aquí lo que tenemos en esta pequeña gráfica es que en el año 2000 la vivienda promedio ofrecida por el mercado de vivienda promedio ponderado, es decir, por el número de unidades, alcanzaban los 440,000 pesos. Son pesos corrientes, disculpen ustedes, pero es tan significativo, mientras que en el año 2000 la vivienda de mercado que ofrece el mercado en promedio era de 5.2 millones de pesos. Y este es el crecimiento, y si no se toman medidas en este sentido, pues seguiremos encontrándonos con esta con esta desigualdad y esta falta de oportunidades para poder vivir en la ciudad. Y aquí tenemos los cambios en el precio de la vivienda en este otro mapita, donde obviamente donde más han crecido los precios de la vivienda, pues son en las zonas de mayores ingresos, pero un tema fundamental y que es preocupante es que también en la zona sur, pegada al suelo de conservación, tenemos un gran incremento de los precios de la vivienda en el suelo urbano. Entonces, son los pequeños desafíos que tenemos aquí. Otro desafío importante que responde a todo esto es cuál es el saldo neto migratorio de esta ciudad. Pensamos que esta ciudad crece y crece y crece. Pues en estricto sentido, creo que este 2020 va a ser el último año en que crezca la población de la ciudad. Si no tomamos medidas para que los hogares que se formen en la ciudad puedan vivir en la ciudad. Lo que tenemos es que el saldo neto migratorio durante los últimos 20 años fue de menos 1.6 millones de personas que se han ido de nuestra ciudad
a vivir fundamentalmente al Estado de México, fundamentalmente a la megalópolis y a la zona metropolitana, y tenemos estos grandes movimientos pendulares en la mañana que vienen, porque la gente va a vivir, no encuentra vivienda y se va a vivir al Estado de México y tiene que venir a trabajar a la ciudad, ¿no? Y tenemos movimientos de casi 1.5 millones de viajes diarios que van y vienen a la ciudad, ¿no? Pero lo que es más grave de esta situación, y este es el tema de la desigualdad y la segregación, es que el 70.9%, el 71% de estos que han salido de la ciudad son hogares de bajos ingresos, que no encontraron. Encontraron algunas opciones en el suelo de conservación, en los asentamientos irregulares, creciendo seriamente los asentamientos irregulares. Y finalmente, lo que quisiera presentarles aquí antes de pasar a otros temas, es este mapa donde encontramos el tema de la desigualdad. Así, este mapa es la correlación de un conjunto de variables de ingresos, de hacinamiento, de posibilidades de oferta de salud, de oferta de educación, y lo que tenemos es las mejores condiciones, las tenemos en esta zona verde de la ciudad, que corresponde efectivamente a la zona de altos ingresos, y las peores condiciones de todos estos aspectos de habitabilidad de la ciudad los tenemos en el sur oriente de la ciudad. Ese es el panorama que tenemos en nuestra ciudad, esta ciudad desigual y segregada. Y este es el tema con el cual es el gran desafío del sistema de planeación y de todas las políticas de gobierno, que creo que han ido avanzando en muchos sentidos de manera muy importante para reforzar precisamente esta desigualdad territorial, ¿sí? Esta desigualdad que no solamente se expresa en los ingresos, sino se expresa en el territorio de manera muy seria. ¿Y qué estamos pensando que la planeación puede aportar? Bueno, pues este sistema de planeación y democrática de perspectiva, debemos aspirar a una ciudad muy diferente a la que tenemos hoy, que ha empezado a transformarse. Hay que reconocer que a partir de los últimos años, esta ciudad, no quisiera no quisiera que me consideran solamente un publicista, pero realmente a partir de los últimos 3 años han cambiado realmente estas condiciones que estamos platicando, ¿no? Necesitamos una ciudad más igualitaria e integrada, ¿no? Con un reparto más equitativo de las cargas y beneficios de vivir en la ciudad. Esta es una ciudad cara para mucha gente, no solamente en vivienda, como ya vimos, ¿no? Necesitamos que esta ciudad igualitaria e integrada se exprese en una forma y en una estructura y en funciones diferentes de la ciudad en el territorio. Es decir, estamos hablando del ordenamiento del territorio. Y obviamente necesitamos un ordenamiento sustentable y responsable con el territorio, es decir, que no sigamos agotándonos nuestros recursos al infinito, porque no son infinitos. En el fondo, necesitamos una ciudad de derecho sustentable, innovadora y resiliente. Eso es lo que persigue, ese es el gran desafío que tiene la planeación. ¿Esto es una utopía? No, es el derecho a la ciudad y es lo que tenemos que construir, ¿no? En este sentido, el Instituto de Planeación, creado a partir de la Constitución del 17 y que ayer cumplió un año, precisamente ayer cumplió un año el Instituto de Planeación, ¿no? Debe trabajar, como bien dice el economista Stiglitz, a través de una mayor acción colectiva. Es decir, todas estas cosas no van a cambiar si no hay una acción colectiva, una participación de la ciudadanía y un papel preponderante del gobierno. Es decir, estamos hablando de una participación de una comunidad, de una acción colectiva y un gobierno emprendedor, un gobierno que tome el toro por los cuernos y asuma las responsabilidades que debe tener, ¿no? Y esto nos lleva a que tengamos participación y, como ya mencionaba el secretario en su momento, una participación activa y amplia de la ciudadanía. Es una de las condiciones necesarias. Se tienen que construir diálogos y acuerdos a través de las consultas y del sistema de participación y del sistema democrático de planeación de esta ciudad, ¿no? Se debe contar con una amplia colaboración con el Congreso, con la academia, con los colegios, con las cámaras, con un enfoque de derechos humanos. Ya no voy a repetir todo lo que nos expuso el secretario, súper interesante la matriz que plantea el secretario en términos de los derechos humanos, y con un proceso de planeación racional
algo mencionó, integral, coherente, consistente, y un punto fundamental del nuevo sistema de planeación es que debe ser evaluable. Y en este sentido, debe haber este sistema de planeación plantea un seguimiento y una evaluación permanente del sistema de educación, del sistema. Ya voy a terminar en esta primera. ¿Qué instrumentos tenemos? Bueno, obviamente el sistema de planeación, ya se mencionaba, está sustentado en la constitución política obviamente del país y de la Ciudad de México, en la ley del sistema de planeación que fue aprobada en 2018 y en dos leyes fundamentales que son la ley de participación ciudadana, para que nos obliga a las consultas y demás, y la ley de los derechos de pueblos y barrios originarios. No me voy a detener, me voy a adelantar. Aquí, en este proceso integral de planeación, es importante que este proceso, de acuerdo a la ley del sistema, plantea varias etapas: la formulación, actualización y aprobación, algo tradicional en el sistema de planeación general de los países, pero aporta una etapa fundamental y nueva, que es la etapa de seguimiento y evaluación. Es decir, esta que en gran parte de los instrumentos de planeación no se hace un seguimiento y una evaluación permanente, es decir, aquí es necesaria la participación, obviamente, del Consejo de Evaluación, que tiene que evaluar los instrumentos de planeación de este sistema de planeación, ¿no? Tenemos, obviamente, y final, la rendición de cuentas. Hay diferentes escalas. Ahorita estamos trabajando en la escala metropolitana y de la Ciudad de México. Después se pasará a escalas de la alcaldía y a la escala de las comunidades y barrios. Y las materias fundamentales del sistema de planeación son derechos humanos, que ya se habló, el ordenamiento territorial, la gestión integral de riesgos, el desarrollo sostenible, el bienestar social y la economía distributiva, el patrimonio de la ciudad, muy importante, la coordinación metropolitana y regional, que hoy en día tenemos la ley de coordinación metropolitana, desgraciadamente parada en el Congreso Federal. El otro día fui al Congreso Federal y les reclamé que saquen esa ley de coordinación metropolitana, que costó un buen trabajo. Relaciones internacionales de la ciudad, la hacienda pública es fundamental. Este sistema, nuevo sistema de planeación, la ley del sistema de planeación también habla de la posibilidad de recomendaciones al presupuesto a partir de los programas, de las políticas, programas de acciones de los instrumentos de planeación y obviamente la seguridad ciudadana. Voy a terminar este diagramita, aquí termina esta primera parte, que sería cómo está estructurado el sistema de planeación de nuestra ciudad. Tenemos aquí arriba la parte del Plan General de Desarrollo, que es un instrumento inicial, que es un instrumento a 20 años, que te permitirá dar continuidad a las políticas y a los planteamientos y a las acciones y a programas a largo plazo. Es un plan de 20 años que es importante, paralelo al programa de desarrollo científico y tecnológico e innovación. Del Plan General de Desarrollo tenemos el siguiente instrumento, que es el Programa General de Ordenamiento Territorial, que digamos que es la expresión de este plan en el territorio y todos los ordenamientos generales que requiere esta ciudad. De este plan general de ordenamiento se van a desprender los programas de ordenamiento de las alcaldías, los programas de los pueblos y barrios originarios y los programas parciales. También se desprende el programa de gobierno de la ciudad, los programas de gobierno de las alcaldías y finalmente los programas sectoriales. Digamos, esta es la nueva estructura del sistema de planeación de la ciudad con estos instrumentos, y pensamos que entre este año y el año que viene estén prácticamente renovados todos los instrumentos de planeación de la ciudad, ¿no? Y estos instrumentos, pues ahorita estamos trabajando el Programa General de Desarrollo, pues ya está terminado y vamos a pasar al proceso de consulta y del Programa General de Ordenamiento Territorial, ¿no? Y si tengo tiempo, si me permiten, quisiera todavía nada más mencionar, pasar rápidamente al tema de los indicadores, que es lo que al final tendríamos que comentar y platicar y discutir con el sistema de evaluación y con el sistema de derechos humanos, el número de indicadores, es decir, estos instrumentos terminan en políticas, programas e indicadores para poder hacer la evaluación. Es decir, el plan general tiene por el momento 82 indicadores, dependiendo de los ejes de transformación, ¿no? Estos indicadores tienen que ver con salud, tienen que ver con pobreza, tienen que ver con educación, después los podemos tocar tienen que ver con alimentación, tienen que ver con igualdad, equidad
medio ambiente, empleo y seguridad, que son los ejes fundamentales. El Programa General de Ordenamiento Territorial tiene 14 indicadores dependiendo de las estrategias generales. Hasta ahí dejaría la presentación para después discutir con detalle el tema de los indicadores y el tema del sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Nos deja también un montón de reflexiones desde la planeación y la mirada territorial, que creo que es imprescindible en esta discusión. Introduciría a nuestro siguiente expositor, que es Aaron Garduño Jiménez. Es maestro en criminología, licenciado en Derecho por la UNAM, con formación complementaria en Derechos Humanos, Políticas Públicas, Presupuesto, Criminalística, Protección de Datos Personales y Derecho Penal. Se desempeñó como director de Administración y Servicios Escolares en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Fungió como asesor en la entonces Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Colaboró con la Subprocuraduría Jurídica de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos, coadyuvó en las actividades de la Unidad para la implementación del sistema de justicia penal en la Ciudad de México. Además, se ha desempeñado en otras áreas jurídicas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. También ha participado como docente en actividades de formación en materia de derechos humanos. El maestro actualmente es director general de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias, maestro. Le daría en este momento el uso de la voz. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todas, todos, todes, a las que están en esta sesión, también a las que nos siguen a través de las plataformas. Pues es un gusto estar aquí con todos ustedes. Agradezco al Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, particularmente a nuestra estimada Araceli Damián, y un gusto compartir con el maestro Martí Batres Guadarrama y con mi estimado también Pablo Benyure. Voy a compartir una presentación. Aquí han dado datos pues justo muy reveladores en las dos intervenciones anteriores. Justo uno de los retos que presentaba el maestro Martí, pues es justo cómo llegar a esta etapa de derechos plenos a través de políticas públicas sólidas que trasciendan en el tiempo, que justo puedan verse a largo plazo. Y que eso se enlaza justo con lo que refiere Pablo en este trabajo que tienen en el Plan General de Desarrollo, que tiene su propia complejidad, pero que sí es un cambio en esta visión a largo plazo, que sí es un cambio que viene de últimos años, que en este momento yo lo considero que es tiene una solidez normativa, y el reto que tenemos las tres instituciones que hoy convergen aquí, pues justamente es materializar esa visión a largo plazo que se plasma en la Constitución y que busca justo incorporar este enfoque de derechos humanos en toda la política pública. No solamente para atender el mandato constitucional, sino también atender las obligaciones que tiene el Estado mexicano en esta materia. Y obviamente, pues, tenemos que allegarnos de diversas herramientas, entre ellas, pues, justamente la parte de los indicadores, que siempre han sido un aliado, ¿no? No solo en la medición, sino es un aliado para quienes elaboramos diagnósticos, construimos políticas públicas, opinamos para el perfeccionamiento de las mismas, damos seguimiento, damos evaluación o la propia reorientación, ¿no? Y estos indicadores, pues justo son un desafío técnico, un desafío político para que realmente puedan trascender y aparejado con esta conciencia que tiene al momento de su planteamiento, ¿no? Si realmente es acorde presupuestalmente, políticamente, con las capacidades institucionales reales, porque si no, justamente pasa que nos quedamos cortos, pero justamente es una herramienta súper importante. Entonces, para entrar justo en digamos, como en la materia, ¿no? ¿Cuál es la parte de innovación en este sistema de planeación y evaluación que se proyecta constitucionalmente? No solo es a partir de la Constitución de 17, sino además de estos ordenamientos que plasmaba Pablo, a los cuales le sumaría justamente la ley de evaluación, la ley del sistema integral, y que a su vez, en este último cuadro muy clarificador que nos colocaba,
que se pueden advertir toda la estructura programática que se plantea y justamente cómo tendrían esta conjugación, cómo se van complementando uno a otro, incluso dentro de esta ruta. Al final tenemos también lo que nosotros tenemos la obligación, que es el programa de derechos humanos, pero justamente si no lo aterrizamos desde el plan general de desarrollo, si no va inmerso en toda la planeación, justamente cuando nosotros aterricemos este programa de derechos humanos quedará como corto, que es algo de lo que nos ha pasado históricamente aquí en la instancia ejecutora. Anteriormente teníamos otro nombre, pero en el tema del programa de derechos humanos, la falta de alineación se traducía justamente en un seguimiento y evaluación que nos quedábamos siempre acotados por la falta de alineación, que se traducía en un seguimiento paralelo de políticas públicas. Teníamos aparejadas las de los instrumentos de planeación y las del programa de derechos humanos. En ocasiones convergen, en ocasiones divergen, en ocasiones son paralelas, en ocasiones se oponen. Entonces, al trazar esta ruta de armonización a largo plazo, pues creemos que nos dará ahora sí justamente estas herramientas para poder advertir el verdadero nivel de disfrute de derechos y que tengamos un horizonte claro de qué es lo que falta, qué se puede ajustar, qué se reorienta, qué se cumple. O sea, toda esta parte lo tenemos que ir alineando. Pero bueno, esta es la parte innovadora, ¿no? Creo que antes no existía, incluso no existe en muchos estados, incluso países, esta apuesta que hacen las y los constituyentes. Creo que es un gran reto, pero que dará grandes resultados a largo plazo, ¿no? Esta parte es la innovación, esta trilogía o esta tríada que plasmamos en esta constitución para tratar de mejorar esta política pública, ¿no? Que participen estos instrumentos de planeación, que haya una participación social, donde justamente también darle entrada a esta participación social, a procesos de consulta, de articulación, de perfeccionamiento, pues justamente generaría esta cohesión y esta identidad social, ¿no? Donde también la población es parte, y que al final también uno de los elementos es la transformación económica. Creo que ese es más a largo plazo, y para ello pues tenemos principios, criterios, medidas de nivelación, sustentar las metodologías justamente. Entonces, desde la instancia ejecutora, pues también estamos tratando de incidir en esta parte con criterios de orientación en materia de política pública, con diagnósticos, que además siempre nos vamos a quedar cortos con la parte de los diagnósticos, que además ahora con esto que presenta Pablo, pues es justamente la mirada que estamos buscando. Siempre nos acogemos a los censos quinquenales, decenales, y entonces cuando estamos diagnosticando situaciones de 10 años, de 5 años atrás. Con esto que ahora cotidianamente ya construye Pablo, que construye Araceli, con estas evaluaciones anuales, pues tenemos una mirada más certera de dónde estamos parados, de qué se necesita, de dónde mejorar, dónde ajustar, pero justo estos indicadores que se están trazando darían una realidad de la Ciudad de México, no del país, o bien complementaria, porque justamente muchas veces medimos a nivel país y tenemos que medir y actuar a nivel local. Entonces, esta es la parte de innovación, y en caso de los sistemas de indicadores, pues se plantean un sistema de información, un sistema de indicadores que se alimente y que además estos actores que estamos hoy en día, pues podemos compartir, complementar esta información y que justo nos ayude a engarzar esta mirada en el mismo sentido. Entonces, esos son los rasgos innovadores en materia de planeación y evaluación, y nos va justamente a permitir cómo está el estado de la cuestión. ¿Cuáles serían los desafíos, no? Empezaríamos por este gran desafío que tenemos con la expectativa de la norma. Todas estas normas que hemos referido han generado una expectativa brutal, ¿no? Es decir, el documento técnico normativo está bueno, pero justamente todos esperan que en automático se transforme en un disfrute de derechos, en una medición de políticas públicas, en una evaluación concisa, precisa. Entonces, hay una gran expectativa normativa respecto de lo que se plasmó en la Constitución y los instrumentos que derivan de ella. Entonces, justamente hacia donde debemos de transitar es a la materialización de esa normativa a través de, primero, esta articulación interinstitucional. Este foro es una muestra de ellos, y justamente que nos lleve a esta
evaluación de las formaciones organizacionales. Es decir, anteriormente teníamos las instituciones que hacer una planeación anual de acuerdo a sus objetivos, que incluso marcaba la persona titular de cada institución. El día de hoy se tendrían que sujetar a un plan a 20 años y tendrían que observar sí o sí, también para eso serán las opiniones de congruencia, no solamente en materia de planeación, sino en materia de derechos humanos, que todo instrumento de planeación tiene que ir engarzado. Justamente para a otra cosa que comentaba el maestro Martí, tendría que trascender anualidades, tendría que trascender sexenios, tendría que trascender periodos políticos. Entonces esta planeación tiene que engarzarse de esa manera. Eso implica que al organizarse burocráticamente a través de la presupuestación, planeación, programación institucional, se tengan que trazar con esta nueva mirada. Tenemos 20 años en temas financieros planeando de la misma manera. Esta ruta implicaría que tengamos que hacer estos procesos internos de una manera distinta. Y complementarlos justamente con esta planeación participativa, que el Plan General de Desarrollo tendría que ser la punta de lanza para que los otros procesos de planeación subsecuentes o que deriven de pues tengan que tener este elemento. Entonces, tú tienes un gran reto, Pablo, porque tiene que salir bien, ¿no? Para que después, justamente, tengamos que tomar el ejemplo. Y justamente en esta participación, pues tenemos que romper el llamado techo de cristal de la participación, ¿no? Porque muchas veces caemos en la simulación de la participación. Romper este techo de cristal es que muchas veces cuando las propuestas son muy sólidas, le voy a decir, pero normativamente, es decir, entregamos una propuesta de 200 páginas, ¿no? Entonces, en automático, es como esta, la vamos a pasar para acá y vemos si la consideramos. Otra es, esta viene como muy rimbombante, esta nos puede dar bonos, esta la integramos. Otra falacia es creer que las personas, solo las personas servidores públicas es quien podrían opinar respecto de la planeación, quienes tienen como esa expertise. Entonces, son varias cuestiones que tendremos que ir derribando con estos procesos de participación y adicionalmente, mejorar los perfiles de las personas justamente que van a participar en esta consulta o en estos procesos de participación, pues para que tengamos un piso mínimo, ¿no? Es decir, al momento de opinar de estos temas tendremos que conocer justamente de qué va el plan, cómo son las políticas públicas, esta visión sistémica que se tiene que evaluar para que justamente esa opinión o esa inserción o esa contribución a alguno de estos instrumentos programáticos sea toral, precisa, concisa y que justamente le ayude en esa identificación. Estamos hablando del apartado 5, el tema 3, y en este particular, en vez de esto, proponemos esto. ¿Y cuál es la justificación? Esto le va a dar una solidez y también una ayuda metodológica, ¿no? Porque en este proceso de planeación tan amplio que se propone, pues también podemos tener cuellos de botella, ¿no? Digo, no es que yo quiera ser un mal profeta, pero supongamos que a Pablo le llegan 20,000 propuestas de ajustes al Plan General de Desarrollo. Eso tiene un reto enorme, porque además se abrió ya la puerta, de la sistematización, de la calidad, de la propuesta, de también dar un sentido de que sí fue representativo, que fue tomado en cuenta y que se plasmó. Entonces, para eso, para mejorar eso, pues tenemos que fortalecer los procesos de las y los actores que van a participar en este proceso para que justamente sea de calidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo mejorar esta articulación del sistema de planeación y evaluación basado en derechos? Pues bueno, primeramente entendamos que es el indicador, pues lo podemos tomar desde diversos ámbitos o dimensiones. Es un estándar internacional, es un indicativo de cómo está el estado de la cuestión, es un instrumento de medición de cómo va a ir progresivamente evolucionando lo que se está midiendo, ¿no? Y justamente que va a ayudar en esta transparencia, rendición de cuentas, en un beneficio simbólico en el sentido de que se está avanzando, o sea, pero es al final algo que se está midiendo y algo que es público y algo que es discutible, debatible y que justo al final te va a dar un valor público.
¿no? Y aquí el reto justamente es para quienes hacen uso de estos instrumentos, pues justamente cómo los usan eficientemente. Tenemos algunos guías como las del alto comisionado, la de los ODS, y justamente también ese ha sido el punto de partida del Plan General de Desarrollo. Tendría que ser el punto de partida para ir armonizando estos indicadores y que justamente miden el grado en que el Estado está cumpliendo y al mismo tiempo, en el caso de los indicadores de derechos humanos, al mismo tiempo el grado de disfrute por parte de la persona sujeta de derechos. Entonces, es muy, muy importante justamente poner mucha atención a estos indicadores y justamente cómo los vamos a ir plasmando en cada uno de estos instrumentos. A veces justamente estos indicadores, porque a veces no nos dan justamente el disfrute de derechos. A lo mejor al momento de que nosotros vamos a un domicilio, pues normalmente se solicitan los datos de si cuentan con luz, drenaje, agua potable y a lo mejor el número de cuartos, pero eso no es igual al disfrute de derechos, ¿no? Entonces, esa es la parte donde justamente hay que ir ajustando, hay que ir mejorando con esta articulación de este sistema de planeación y evaluación basado en derechos humanos. Y bueno, para cerrar también un poquito, el tema de los desafíos para estos diseños de indicadores, pues son varios retos y en diferentes ámbitos o dimensiones. Una parte es el técnico, donde justamente nos hace falta más indicadores de derechos humanos y que justamente a veces se alimentan de registros administrativos que no necesariamente están desagregados, que tenemos también hay un tema con temas de cuestiones de datos personales y lo que implica tener datos disociados, desagregados, que al final para la política pública es lo más maravilloso del mundo, pero para las instituciones públicas que recaban los datos, pues sí, justamente es un gran reto. Entonces, es costoso y difícil a veces tener esta información, pero esto nos va a dar la pauta para justamente tener estos datos cuantitativos y cualitativos, que también es un reto ahí la interpretación. En los desafíos conceptuales en cuanto a la medición de derechos, ya referí hace unos momentos un ejemplo que no siempre justamente no está bien conceptualizado, entonces no nos dan la información que queremos. Entonces, y sin la presencia de estos indicadores con esta fineza, no se puede saber la situación cercana o certera en cuanto a la carencia o disfrute de algún derecho. Tenemos desafíos globales porque justamente referíamos que se deben de armonizar con estos ODS y otros indicadores globales, y también tenemos desafíos políticos, no en el tema de cuestiones electorales, sino en cuanto a la creación de normas. Es decir, muchos de estos procesos requieren la articulación de otro tipo de esfuerzos a través de normativa, creación de manuales, procedimientos que al final pues le den sentido a todo este proceso. Y esto es lo que justamente requiere también un ámbito político propicio. Entonces, justamente para que se puedan interpretar adecuadamente, es que se puedan apropiar por parte de no solo que estén en el plan, sino que también lo apropien los actores políticos de cada institución o del gobierno y que justamente tenga los resultados que se esperan. Pues hay otras ideas, pero justamente ahorita las podremos articular más adelante, pero ese sería como el planteamiento que nosotros vemos desde acá, desde la instancia, para los retos entre estos dos sistemas de planeación y evaluación de la Ciudad de México. Muchas gracias, maestro, por tanta aportación también que nos nutre la discusión desde el punto de vista de los derechos humanos. Aprovecho nada más para pues recordarles que si quieren lanzar algunas preguntas a los ponentes, tenemos el formulario disponible en el chat para todas las personas que nos están acompañando. Daría paso a nuestra siguiente expositora, que también es la anfitriona del evento. Es Araceli Damián González, quien es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es consejera presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México en la actualidad. Ha sido diputada federal por Morena entre 2015 y 2018 y directora general del Evalúa.
Es doctora por la Universidad de Londres y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Ha colaborado con el diario El Financiero y el portal Aristegui Noticias. Es especialista en pobreza, política social y evaluación y cuenta con más de 80 publicaciones en esas materias. Le daría la palabra, doctora. Muchas gracias. Pues ha estado súper interesante lo que nos están compartiendo nuestros invitados. La verdad es que necesitamos estos espacios para escucharnos y ir avanzando. Creo que es otro de los retos que tenemos, es precisamente poder coincidir para ir avanzando, pero bueno, pues yo les agradezco mucho la participación y también la del público. Pues voy a empezar, digamos, aquí esta reflexión con esta cuestión de cuáles son estos principales rasgos innovadores que están ahí. Un tema que me parece súper importante que ya se ha analizado y que se haya dicho es esta cuestión de que están unidos ya, aunque, bueno, necesitamos fortalecer los mecanismos de esta interacción entre la planeación y la evaluación, que tienen que estar en este constante diálogo y retroalimentación, y que, digamos, en teoría, esto va a contribuir a mejorar las políticas públicas y a partir de estos hallazgos en las evaluaciones, precisamente medir el alcance que se tiene en materia de derechos humanos. Esta creación, ¿verdad? En realidad es una, digamos, hay una tensión desde mi punto de vista en la Constitución y que se refleja en este andamiaje, porque hay una idea de que se tienen que hacer estas políticas con cierto perfil, digamos, técnico, ¿no? Y que además, digamos, trascienda estos periodos de elección democrática, ¿no? Entonces, tenemos elecciones de alcaldías de 3 años, de jefatura de gobierno de 6 años, pero hacemos planeación a 20 años y después evaluamos cada año algunas políticas y otras no, o a la mitad, y nos van ganando. O sea, digamos, lo que estamos viviendo día a día es que aun cuando estamos tratando de llegar a ese objetivo que nos puso la Constitución, estamos con serios, digamos, problemas en este nuevo e innovador andamiaje, ¿no? Ahora, tenemos que ser rigurosos, pero no tecnocráticos en términos de que efectivamente al enfrentarnos a esta cuestión de la separación entre lo técnico y lo social, es que tenemos que considerar estos consensos sociales y esta cuestión de participación social, pero al mismo tiempo tenemos que asumir lo que estamos haciendo y tener nuestra voz, porque es muy importante lo que dice el Instituto de Planeación, como lo que dice lo que tenemos para decir desde el Evalúa, como también desde el sistema de derechos humanos, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Tenemos que nutrir la discusión democrática, la agenda pública, porque creo que precisamente eso es lo rico de estar en este sistema de planeación y evaluación, que ante los hallazgos podemos modificar, podemos proponer y podemos hacer, contribuir a la mejora de los programas, ¿no? Otra de las cosas que son muy importantes en materia de esta transformación hacia la autonomía que tuvo el Consejo de Evaluación es que además se supera el modelo de solo preocuparse por el tema del desarrollo social, que digamos está muy enfocado a esta idea de que el único recurso que se tiene que contabilizar, el peso que se tiene que fiscalizar y que evaluar es el que se le da a los pobres, y todo lo demás pues pueden hacer lo que quieran. Acá es como decir, no, además de lo social tenemos que fijarnos qué está pasando en el desarrollo económico, qué está pasando en el medio ambiente, seguridad ciudadana y desarrollo urbano y social, porque inclusive, digamos, muchas veces, y eso lo vemos inclusive
en los periodistas, en muchos académicos, en muchos analistas que dicen, bueno, es que estas políticas sociales no sirven. Bueno, pues sí, hay un problema ahí entre pedirle a la política social con un recurso muy limitado, mientras que no vemos lo que está pasando en materia económica, y ahora nos enfrentamos al reto medioambiental precisamente en este cambio, digamos, pues tan radical que está teniendo nuestro medio ambiente y que tenemos que cuidarlo, ¿no? Entonces, es muy importante la vinculación de la política económica con lo social y por tanto estos impactos. Ahora, tenemos la ley de evaluación que se aprobó, que precisamente también está por cumplir un año. El Instituto de Planeación cumplió un año de que se creó, y nuestra ley que rige la evaluación va a cumplir un año ahora el 9 de junio, de que fue aprobada. La anterior ya planteaba este tema de que las recomendaciones serán vinculantes, es decir, a partir de lo que nosotros hacemos de evaluación, le decimos al gobierno en dónde tienes que modificar, qué tienes que cambiar, dónde aumentar, etcétera. Pero ahora hay una fase previa de negociación que en realidad no es una negociación en sí misma, porque finalmente no se pierde, bueno, sí es negociación, pero no se pierde, digamos, la posibilidad de que el evalúa continúe asumiendo la recomendación dada. Pero se hace primero ahora un listado de observaciones en donde las instituciones primero tienen toda esta posibilidad de revisar sus instrumentos de planeación, de revisar sus recursos, de revisar su presupuesto sobre todo, ¿verdad? O sus mecanismos de acceso, y entonces plantear hasta dónde pueden llegar o cómo pueden llegar al objetivo que nosotros estamos planteando. Por decir algo, podemos decir, tienen 6 meses para hacer tal modificación, posiblemente el órgano nos va a decir, bueno, sabes que 6 meses es insuficiente porque no hemos recibido el presupuesto, pero en un año lo cumplimos, y entonces la recomendación tomaría en cuenta la propuesta ya de las instituciones, ¿no? Y entonces aquí yo lo menciono porque hay muchos representantes que les van a llegar en breve las observaciones que después serán recomendaciones, ¿no? Ahora, la otra es que los resultados de la evaluación estén reflejados de alguna manera o se tomen en cuenta en la discusión presupuestaria, porque digamos, el ejercicio de planeación, evaluación y su vinculación con los derechos humanos no va a tener los efectos que la Constitución busca si no se introduce realmente en la discusión presupuestaria los hallazgos de la evaluación. Entonces ahí va a haber, digamos, un tema que va a ser tensionante y que apenas lo vamos a experimentar y vamos a ver qué pasa. La otra es que estamos en esta idea de planear a 20 años, pero con miras al larguísimo plazo en realidad, porque lo que se plantea como bases para estos 20 primeros años es pensar en una ciudad que realmente tiene que hablar dentro de un siglo, que ya no vamos a estar aquí, y que tiene que hablar positivamente de la ciudad. Entonces, lo que se haga en estos 20 años creo que va a tener un impacto muy importante para los siguientes, y por eso es la relevancia de este proceso de ponerse este horizonte a 20 años. Aunque tenemos por el otro lado todo la cuestión de la presión económica y del libre mercado, ¿no? Entonces, cómo regular, cómo llegar a ese imaginario que nos plantea Pablo dentro de 20 años. Y la otra es que tenemos esta necesidad de articular estos acuerdos políticos y técnicos ya, digamos, entre estos entes que se crearon de alto nivel en la Constitución, con las instancias precisamente, con la jefatura de gobierno, con las alcaldías, con los secretarios de gobierno, los propios legisladores y los que participan en la sociedad civil organizada, ¿no? Y el tema también muy importante de la Constitución es la participación social, que creo que está un poco, digamos, en materia de evaluación, está poco
digamos, impregnada la evaluación, y ya tenemos, como nos decía Martí, en este programa de mejoramiento barrial, que de hecho, pues él es el ideólogo de este programa, que ha sido uno de los más exitosos en esa materia, ¿no? Y entonces ya otro tema que es importante es que ya no está es centrada la evaluación en únicamente los programas y acciones, sino que en esta cuestión de empezar a ir a construir estas instituciones y servicios universales, en esta idea que Martí también planteaba, que tiene que ver con aquellos derechos que existen legalmente y que se ejercen, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a esta última parte de ese tema, ¿no? Ahora, ¿qué mecanismos institucionales, ¿no? Podemos plantear para articular este sistema de planeación y evaluación basado en los derechos? Bueno, pues es muy complejo, ¿no? Estos procesos tienen que ver, digamos, con la participación especial en estos contextos que yo les decía, que van cambiando los gobiernos, y cómo vamos a hacer estas instituciones para que realmente haya un balance entre todo lo que queda pendiente, por ejemplo, de esta administración, y trasladarlo a través de estas nuevas instituciones de planeación, presupuestación y evaluación y de derechos humanos. Aquí yo también pondría, ¿verdad? Para que siga en este alcance de objetivos, que dónde está lo relevante, ¿no? Porque se tiene que asumir precisamente esta idea de progresividad, de mantener esta cuestión de programas que se vayan institucionalizando, como fue el programa de adultos mayores, como ahora es el programa de Mi Beca para Empezar, bueno, que ya se llama Bienestar, y en fin, cómo vamos ampliando, porque precisamente el tema de derechos humanos que se plantea, esto de las coberturas, bueno, nosotros hicimos un ejercicio, por ejemplo, en el Consejo de Evaluación, que tratamos de traducir los programas sociales en cuanto cubría el derecho, y nos encontramos con un montón de dificultades para determinar, tanto porque el monto, ¿cuánto representa un monto de dinero en relación a un derecho? Es un tema complejo, y creo que es interesante empezar a pensar en esas cosas, ¿no? Y ahora la necesidad de este sistema de evaluación, ¿verdad? Porque está, como ya lo han dicho, esta articulación de economía, territorio y acceso de derechos, ¿no? Se necesita avanzar hacia un nuevo pacto social. Creo que eso es un tema que nosotros, que somos como de instituciones que trascienden también, digamos, el tema sexenal, bueno, en el caso de la evaluación, pero que queda el plan y queda una serie de cuestiones, ¿cómo empezamos a sensibilizar en la ciudadanía esta necesidad de que haya menos desigualdad y que haya mayor sostenibilidad en esta idea de derechos y de programas que cubran derechos, ¿no? Entonces tenemos que en el corto y en el mediano plazo esto implicaría, ¿verdad?, crear un estado de bienestar más integrador, en términos de buscar todos estos elementos que realmente pueden hacer efectivos los derechos humanos, pero esto creo que pasa por una discusión de la necesidad de hacer una reforma fiscal progresiva. Es muy importante, es un tema que siempre le dan la vuelta a las personas que están en los gobiernos, y creo que es un tema que se tiene que abrir y se tiene que salir a la luz pública, porque además eso nos permitiría desmercantilizar una serie de fuentes de provisión de bienestar, y entonces sí hacer efectivos estos derechos como vivienda, ingreso, salud, etcétera, etcétera. Y la otra es que, pues, cómo empezamos a partir de los resultados de la planeación, evaluación y los indicadores de derechos humanos a reconfigurar estas relaciones entre sociedad, mercado y política, ¿no? Ahora, se requiere también repensar la distribución de atribuciones entre el gobierno central y las alcaldías, porque lo que nos hemos encontrado en los procesos de evaluación es que las alcaldías tienden a replicar
o cuando viene la cosa de gobiernos de oposición, simple y sencillamente tratar de modificar o de plantear cosas con enfoques totalmente diferentes por posturas muchas veces sin fundamento, y que tendrían entonces que plantearse precisamente estas complementariedades enfocadas en los derechos de las personas, ¿no? El otro es que se tienen que articular estos programas políticos de cada gobierno, las agendas de evaluación y la lógica de planeación, y también se tiene que poner, digamos, muchísima atención a los grandes derechos y a las políticas emblemáticas en este proceso. O sea, ¿qué tanto, por ejemplo, Pilares nos dio, qué tanto Mi Beca para Empezar o Benito Juárez nos dio en materia de derechos humanos para también consolidarlo dentro del discurso de la continuidad y la mejora en los derechos humanos, ¿no? Y la otra es que algo que normalmente no hacemos es hablar de lo que no se ha hecho o de las omisiones, que también es un tema que podría entrar en la agenda de planeación y evaluación. Ahora, necesitamos tomar en cuenta los grandes retos, los desafíos como el cambio climático, el envejecimiento de la población, esta cuestión de la provisión de cuidados, las desigualdades, en fin, ¿no? Este tema de medir efectivamente cómo está el acceso a los derechos a través de distintas fuentes, ingreso, tiempo, vivienda, desterrar esta cuestión de hacer enfoques cada vez regresivos o minimalistas. O sea, digamos, en la ley de evaluación ya está esta idea de que una vez asumido como un derecho ya no se puede, digamos, retroceder. Eso está en la Constitución, por supuesto, pero también está reforzado en la ley de evaluación, y pues no puede haber regresividad en estos indicadores de pobreza o la utilización del método de Coneval, que en realidad es un método que no se adecúa realmente a una idea de derechos, por un lado, ni tampoco a las condiciones de vida que tiene la población. Entonces, pues yo creo que ahorita lo dejaría aquí para la siguiente cuenta. Muchas gracias, doctora. Como vamos ajustados con la agenda, nos han llegado pues algunas preguntas muy interesantes de las personas que nos acompañan esta tarde. Voy a leer como algunas que creo que contribuyen muy bien a continuar con las importantes reflexiones que estamos generando, y pues daría una segunda ronda de intervenciones a nuestros expositores que quisieran participar para ir concluyendo la mesa redonda. En primer lugar, bueno, tenemos una pregunta que nos plantea Gerardo Romero, que nos dice, bueno, una política pública aplicada de manera congruente debe ser un derecho humano. En su experiencia, ¿cuál es su opinión sobre la responsabilidad o función con el compromiso social y la solución de problemas? Digamos que esta responsabilidad en términos de que las políticas puedan solucionar problemas y tengan cierto compromiso social, en esta idea también que nos planteaba el secretario al inicio de un enfoque de pleno acceso a derechos humanos, ¿no? Tenemos una segunda pregunta de Lisa Carmona, que nos plantea que si es viable la apertura de un laboratorio de gobierno abierto, en términos de que se pudiera vehicular a través del Instituto de Planeación, sugiere, o como un organismo autónomo, para un poco, entiendo que canalizar esta preocupación común que han expresado los cuatro ponentes, los cuatro expositores, sobre la necesidad de participación social en el proceso de diseño, planeación y evaluación de políticas públicas. Y bueno, tenemos todavía un par más que creo que pueden también abonar a la discusión.
Esta la dirige Rafael Garneros, en particular al director del Instituto de Planeación, a Pablo Benlliure. Nos dice, bueno, el tiempo es un recurso escaso y no renovable. A 2 años de concluir más bien esta administración, nos pregunta si alcanzará el tiempo para diseñar y aprobar todos los planes y programas en los distintos niveles de gobierno. Pregunta por el tiempo que resta y las, digamos, funciones que hay que cumplir, y si hay como alguna idea de la ruta crítica para poder ver como los primeros resultados de este nuevo modelo de planeación de la ciudad. Y por último, Edith Camacho nos lanza la pregunta de cuál sería la expectativa de consolidación del sistema de información. Cuáles serían las metodologías a las que se hacen referencia en materia de derechos humanos. Y digamos que concreta la pregunta y nos plantea que cómo se ha pensado la presentación de información, en particular sobre grupos de atención prioritaria, desde las mediciones hasta la disponibilidad de información estadística. Estos grupos de atención prioritaria, como sabemos, están consagrados, recogidos en la Constitución Política de la Ciudad de México. Bueno, son muchas ideas que nos permiten, creo, caminar en distintos sentidos de la reflexión. Daría en ese sentido, pues, en primer lugar, la palabra al director del Instituto de Planeación, al maestro Benlliure, para que, bueno, pues pueda atender estas cuestiones y hacer una intervención final. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Las excelentes exposiciones, creo que no es por darle escoba, pero creo que estuvieron muy bien y no estamos solos en este tema, Aarón y Araceli, pues vamos juntos, ¿no? Y yo creo que traía tres temas que quería comentar y que salieron en algunas de las preguntas, ¿no? Bueno, el sistema de información. El sistema de información, el instituto tiene la obligación de construir y hacer un sistema de información geográfica y estadístico y geográfico de la Ciudad de México y hacerlo además público, ¿no? Es decir, que sea accesible para todas las personas, y en eso ya se está trabajando, y a través del portal de datos abiertos ya se empezaron a subir información relevante sobre la ciudad decir, quien a través del datos abiertos de la DIP de la Ciudad de México pueden ingresar y ahí pueden consultar. Por lo menos en este momento ya se subieron unas 280 capas de información geográfica y estadística consultables y desarrollables, ¿no? Este sistema va a crecer progresivamente y pensamos que en junio tengamos ya completado algo más que un sistema de información, sino más bien algo que le llamamos como un sistema de datos y análisis de la ciudad, ¿no? También estarán, obviamente, los indicadores. Este es un proceso largo porque el tema es cómo se actualizan los datos. Es decir, no de nada sirve subir un dato y al año tener ya que esté desactualizado. Este tema es un tema que se está trabajando junto con la DIP de la Ciudad de México y junto con el INEGI para la actualización de algunos de los datos que se actualizan automáticamente, toda la información que el INEGI tiene sobre la Ciudad de México, ¿no? También estarán en este sistema de información, estarán obviamente los indicadores de los instrumentos de planeación. Estos indicadores que permitirán hacer el seguimiento de si se están cumpliendo con los planes y los programas o no se están cumpliendo con los planes y los programas a través de estos indicadores. Y estos indicadores
Y pasando al siguiente tema, que es el tema de la planeación participativa y la participación y la sistematización. Ojalá lleguemos a tener 30,000 propuestas y tengamos que morir en la sistematización. Estamos trabajando en todo un proceso y en un sistema para sistematizar las propuestas. La consulta y la participación va a tener diferentes niveles, y la que consideramos la más importante es poder llegar a las 1,814 colonias de la ciudad, para que tengamos la participación de cada una de estas colonias. Este es un tema, parece difícil, pero creo que podemos hacerlo de alguna manera, y va a ser muy interesante poder bajar la consulta, no solamente a los especialistas, a los académicos, a la gente que sabe, y a los técnicos o a las organizaciones, sino bajar a las colonias en esta consulta de estos instrumentos de planeación, ¿no? Y quedarán también a debate los indicadores en esta consulta, que creo que va a ser muy interesante, ¿no? Va a ser un tema mucho más difícil, seguramente no tendremos mucho trabajo en esta parte de la sistematización, pero creo que es importante, ¿no? Y finalmente, en cuanto a los tiempos, el PGD, que le llamamos así, el Programa General de Desarrollo, y el PEGOT, el Programa General de Ordenamiento Territorial, tendrán que quedar en el 2022 a fuerza, ¿no? O un pequeño ajuste que los llevaría a los primeros meses del 2023, ¿no? Lo que se espera del sistema de planeación es que tengamos los instrumentos de planeación a nivel de demarcación o alcaldía durante el 2023, y se inicie el proceso de la parte de los barrios y los pueblos, y los barrios de los pueblos en general, y cerrar el proceso en el caso, llegar a cerrar el proceso en el 2024. El 2024 no es una fecha límite, digamos, la Constitución tiene puestas las fechas. El 2024 no es una fecha límite para el sistema de planeación, ¿no? El sistema de planeación y la elaboración de los instrumentos, su revisión, su evaluación, va obviamente que supera el periodo del 2024, 25, 26, 27 y obviamente hasta llegar a los 20 años, ¿no? Entonces, esos son los tiempos que están planteados, ¿no? Y creo que como mencionaba Araceli, los tres, tanto el sistema de derechos humanos como el sistema de evaluación, como la planeación de la ciudad, el sistema de planeación, tienen que estar perfectamente articulados, y el primer paso que tenemos que dar está en esta consulta que se va a iniciar en fecha próxima, ¿no? Hasta ahí dejaría esta participación. Muchas gracias, maestro Benyuria, por las respuestas muy claras, puntuales a las preguntas que se formulaban. Sin duda, un reto mayúsculo el que tiene el Instituto de Planeación por delante. Tenemos. Lanzaría el espacio, el turno de participación al maestro Aaron en este momento. Muchas gracias, Guillermo. Pues retomando algunas de las preguntas lanzadas, en el caso de Gerardo Romero, pues comentar también que no necesariamente una política pública es igual a un derecho humano. Pueden estar vinculadas, pueden estar interrelacionadas, en algunos casos sí será directa la correlación, pero recordemos que en materia de derechos humanos el Estado tiene 4 obligaciones. Una de ellas es garantizar, promover, proteger, y en el marco de cada una de estas obligaciones, justamente es que se está cumpliendo. A veces con la publicación de una política pública que además requirió de un análisis previo, pues estamos cumpliendo parte de la obligación de garantizar. Esa obligación de garantizar se divide en dos: en la parte de la garantía formal, que es la norma, y la garantía material, que es ver que esa norma, que esa política pública tenga sus efectos, ¿no?
Entonces, y luego ver justamente cómo se cumplen las otras obligaciones, ¿no? La de respetar, la de promover y la de difundir. Bueno, entonces es más complejo que ello. Entonces, pero digamos, sí están vinculadas y de alguna manera al momento de presentarse la política pública, de darle seguimiento, de darle una evaluación, en muchas ocasiones sí se puede advertir un avance en un derecho, pero además es todavía mucho más complejo porque estamos midiendo a los receptores de la política pública, a la población en general, entonces tiene muchas aristas. Entonces es más complejo que ello. En el caso de Lisa Carmona, en cuanto al laboratorio, pues bueno, cada proceso bajo esta nueva vertiente de hace unos años que se comentaba, tiene esta peculiaridad de abrir los procesos, ¿no? De abrir presupuesto participativo, de abrir procesos de evaluación. En nuestro caso, en la instancia ejecutora, al momento de tener un programa de derechos humanos, abrimos espacios de participación donde participa sociedad civil, especialistas, entes públicos, para revisar justamente cada una de las estrategias, líneas de acción plasmadas, para ver si van avanzando, si se pueden orientar, si se evalúan, dependiendo de cada espacio o ruta del proceso. Y en el tema que comentaba Edith Camacho, justamente, ¿no? Cómo consolidar este sistema de información, que tampoco no es sencillo. Es decir, tenemos ahorita una iniciativa que igual es única en la Ciudad de México a través del portal de datos abiertos, donde se va alimentando por diversas instituciones, y que eso tampoco significa un avance en derechos. Es un avance impresionante en materia de transparencia, rendición de cuentas, pero justamente hace falta la interpretación armónica de estas series de cifras para que nos den un resultado, y esa interpretación tiene que ser técnica, tiene que ser sostenida, es decir, el número por poner un ejemplo, el número de carpetas de investigación aperturadas no es igual al derecho de acceso a la justicia, que a su vez tendrá muchísimos elementos como que si no solo el tiempo de atención, si tiene traductor, si tiene asesoría jurídica, si duró un determinado tiempo el proceso, si fue consignado ante un juez, si hay una sentencia, si hay reparación del daño. Es decir, son un cúmulo de datos que se requerirían y de suministro de informaciones periódicas para medir el estado del derecho de acceso a la justicia. Entonces, esta es una gran iniciativa, pero justamente vamos en ese proceso de cómo articular, de cómo hacer útil, cómo generar valor público con toda esa información. Ya es un gran paso que no existe en otras entidades. Justamente el reto de los que estamos aquí, pues es empezar a transformar todos esos bancos de datos e información disponible, ¿no? Y para cerrar un poquito, bueno, pues lo que yo quería comentar es que invitar y celebrar esta articulación, invitar a que continuemos con esta articulación, que justamente que veamos cómo contar con este conjunto amplio de indicadores y que nos vayan sirviendo para los fines de este sistema de planeación, de este sistema de evaluación, que debemos de establecer plazos con tiempos adecuados para recolectar datos, interpretar, sistematizar los mismos, ¿no? Y bueno, que vamos a estar igual muy pendientes, dándole seguimiento a los procesos que ocurran desde el Instituto de Planeación, en esto que ha plasmado Pablo, en los procesos que sigue Evalúa, haciendo públicos por nuestra parte los procesos que se sigan de aquí desde la instancia ejecutora, y justamente abrir estos espacios de colaboración interinstitucional. Y que justamente el reto es justo encontrar este balance entre una evaluación cualitativa de derechos, la participación ciudadana, con un monitoreo, una evaluación, un apoyo de una serie de indicadores, ¿no? Puede haber miles de indicadores, tendremos que precisar de cuáles le daremos seguimiento, cuáles le daremos esta interpretación, ¿no? Eso debe ir acompañado de un marco conceptual sólido, coherente, pertinente, y también desde el punto de vista metodológico, ¿no? Para justamente mitigar los efectos negativos que pueda tener esta reconceptualización de derechos y asociarlo con las normas a las que deben de ir acompañados. Y cerrar justamente con una frase que refiere que un indicador no puede ni debe considerarse un sustituto de otras evaluaciones.
que son más profundas, más cualitativas o evaluaciones judiciales, que esos van a seguir siendo el pilar de la vigilancia de derechos humanos. Es decir, vamos a echarle a los indicadores, pero eso no significa que sustituya las funciones que a veces tienen los órganos de derechos humanos, los órganos de evaluación, los órganos que dependen de algunos, en términos de órganos jurisdiccionales, sino que van a ir acompañados y de alguna manera se retroalimentan cada uno de ellos. Entonces, yo cerraría con eso. Estamos abiertos igual a más dudas, preguntas, y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Aprovechando, tenemos todavía unos minutos y la generosidad de nuestros expositores, voy a plantear un par de preguntas más que creo que son interesantes que acabamos de recibir, y ya un poco con la respuesta a estas ya podríamos cerrar, ¿no?, nuestra discusión del día de hoy. La primera va específicamente dirigida también al director del Instituto de Planeación, el maestro Benlliure. Nos pregunta Iskra Rojo, ¿qué ocurre con el derecho a no ser parte de la ciudad? ¿Sí? ¿Habría un derecho a no ser parte de la ciudad en términos de que en su experiencia nos dice esta persona que participa, los pueblos originarios en ocasiones no tienen intención de convertirse en ciudad, porque eso puede implicar cierta pérdida de identidad sociocultural, económica, incluso política, y genera pues tensiones y conflictos sociales con ellos? Y la última pregunta que recibimos esta tarde va dirigida a la doctora Araceli Damián, y nos pregunta Rafael Garneros por si un nuevo pacto social pasa también por la cultura del Estado de Derecho. Si, digamos, se pregunta si la desigualdad puede tener una fuerte raíz en el abuso del más fuerte, cuando la figura de autoridad se diluye. Si hay propuestas, si hay ideas para fortalecer el Estado de Derecho y, bueno, la cultura jurídica pues asociada a esta idea del imperio o de la prevalencia de la ley, ¿no? Entonces, dejaría aquí, concluiríamos aquí el turno de preguntas. Daría el uso de la voz en este momento a la doctora Araceli, y después ya quien quiera hacer un turno final para concluir. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Guillermo. Pues muchas gracias por las preguntas, son muy interesantes. Bueno, yo coincido efectivamente en el tema de los programas sociales no son sinónimo de derechos. Efectivamente, digamos, precisamente de hecho, hemos transitado, digamos, de una sociedad que buscaba construir derechos a partir del derecho al empleo y toda la seguridad social, o sea, a tener estos programas de apoyo a quienes menos tienen, a quienes están en la informalidad. Y para que un programa social se convierta en derecho, también tendría que tener una serie de requisitos para que, digamos, el derecho a la vivienda, ¿qué significa? O sea, se tiene que formalizar qué significa, porque, por ejemplo, tenemos muy claro qué es el derecho a la seguridad social. A la seguridad social tenemos derecho, por ejemplo, a permiso de maternidad, recibir dinero por orfandad, o por viudez o por accidente, cuando seamos adultos mayores, en fin, tenemos como muy claro cuáles son esos derechos. En cambio, por ejemplo, si ustedes ven en la Constitución, inclusive en la Constitución de la Ciudad de México, la ley de vivienda, sobre el derecho a la vivienda dice muy poquito, o dice cosas que ya no son necesariamente aplicables en esta sociedad. Entonces, el derecho al agua, aunque hay tratados internacionales que dicen, por ejemplo, una cantidad de litros por día, en fin, una serie de cosas, pero ahora hay todo un andamiaje de derechos. Entonces, por ejemplo, los gobiernos pueden tener programas de otorgamiento, por ejemplo, con mi beca para empezar, hicimos una evaluación con UNICEF. Ahí están los datos, está la información, hubo una presentación de resultados, y pues ustedes saben, es un dinero que se da a todas las personas, a todas las niñas, niños
que están inscritos en escuelas públicas desde preescolar hasta secundaria. Son 400 pesos, sí, ¿verdad? Es más o menos la cifra, 400 pesos al mes. Entonces, si esto lo comparamos con una canasta normativa de alimentos, cuánto cuesta comer en la Ciudad de México, pues a lo mejor no garantiza el derecho de los niños a que coman todos los días, pero sí modifica, por ejemplo, una serie de situaciones en la vivienda, en los hogares, que modifican el bienestar del hogar. Ya no se vive menos estrés, la gente sabe que ahí está ese dinerito, que también forman parte de ese conjunto de derechos, como por ejemplo el derecho a la seguridad. A la seguridad incluye el derecho al ingreso. Entonces es una serie de, entonces son como digamos, un conjunto de situaciones que hacen de un derecho que sea efectivo, y varios de estos programas a veces contribuyen a la realización de un derecho, porque por ejemplo el derecho a la alimentación sin agua potable no es efectivo. Entonces, por más que la gente tenga una cantidad de ingreso igual a una canasta normativa, pues, si no les llega el agua, pues ¿cómo van a comerse o limpiar sus alimentos? En fin, o sea, es muy complejo. Por eso es que creo que estamos también como con muchos, hemos hecho varios ejercicios, aquí lo digo públicamente, nos hemos reunido, Pablo nos ha compartido los indicadores que están pensando que sean sus ejes, nosotros hemos compartido también nuestras ideas con ellos, entonces también con Aarón hemos trabajado, entonces hemos ido tratando de construir estos indicadores y creo que son muy importantes. Yo los invito a que visiten también la página del Consejo de Evaluación, porque ahí tenemos muchos indicadores. Además, tenemos un diagnóstico muy interesante de las desigualdades territoriales. Tenemos distintas evaluaciones que hemos hecho que son muy importantes sobre la política, las distintas políticas del gobierno. Por ejemplo, está Pilares, Mi Beca para Empezar, vamos a publicar en estos días una evaluación sobre la política de vivienda. En fin, hay mucho material. Estamos también por publicar uno sobre empleo, educación. Entonces, yo lo que los invito a ustedes es que tanto servidores públicos como población en general se apropien de esas evaluaciones, porque ahí hay información también para que ustedes tengan conocimiento y puedan exigir ciertos derechos y tengan mayores herramientas para esto. Y de ahí yo me paso al tema que preguntaba, no apunté, creo que Edith Camacho, ¿cómo se han pensado presentar la información para grupos de atención prioritaria? Precisamente nosotros en el Consejo de Evaluación tenemos una batería de indicadores de pobreza que están asociados a los grupos de atención prioritaria. Entonces ahí viene, digamos, las personas que se reconocen como, por ejemplo, como indígenas o que hablan la lengua indígena, adultos mayores o bien personas con discapacidad. Ustedes lo van a encontrar ahí. Tenemos también datos por sexo de distintos indicadores, por edad, ¿no? Podemos ver lo que ocurre con los niños. Entonces, eso creo que también puede ser importante y ustedes lo van a ver ahí. Y la última pregunta que nos hace Rafael Garneros, pues yo creo que todo lo que estamos haciendo aquí, desde mi punto de vista, sí, es parte de esta construcción precisamente para fortalecer el Estado de Derecho. Posiblemente, digamos, nos va a costar mucho trabajo que algunas políticas públicas se modifiquen a partir de una evaluación, pero creo que lo importante es llamar la atención, por ejemplo, como por mucho tiempo se hizo y que es parte de esta construcción de los derechos, de cómo el programa Oportunidades, Progresa, Prospera, como se estuvo llamando, violaba ciertos derechos de las mujeres y de los niños, ¿no? Y de cómo estos programas tenían muchos problemas de exclusión y de
Y finalmente, bueno, pues se cambió el enfoque, ahora hay una serie de derechos que son, por ejemplo, con un enfoque de grupos poblacionales como el de adultos mayores, entonces se pasa de esta idea de la focalización que excluye muchas veces a los que lo necesitan y por errores de focalización da a quien no lo necesita, en fin, ¿no? Yo sé que su inquietud tiene mucho que ver con esta cuestión del nuevo pacto social, lo que yo dije, y eso pasa también no solamente por los actos de autoridad y la autoridad misma, es que yo creo que tenemos que pensarnos no nada más como Estado y sociedad, sino también como una sociedad que tiene distintas clases sociales. Y cuando yo hablo de esta construcción y grupos específicos, entonces cuando yo hablo de esta construcción de este nuevo pacto social, no solamente estoy pensando en qué hace el Estado mexicano o la ciudad o el gobierno de la ciudad, sino también qué hacen los empresarios o dejan de hacer, qué hacen ciertos grupos de choque o no dejan de hacer, o grupos de la sociedad civil que están organizados y que muchas veces tienen intereses legítimos, cómo llegamos a todo eso. Pero yo, digamos, creo que en materia de construir paulatinamente el Estado de Derecho y un Estado de bienestar, porque deberíamos de aspirar a eso en la ciudad, pasa por una discusión de lo fiscal. Es muy importante, creo, y una vez que tengamos, es más fácil cometer actos arbitrarios con una población sin derechos que con una población con derechos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, fortalecer los derechos socioeconómicos, creo que fortalece el Estado de Derecho. Yo lo dejo ya. Muy bien, muchas gracias, doctora. Adelante, por favor, maestro Benlliure. Para contestar la pregunta y algunos elementos, sí, yo quisiera mencionar que más que en un sistema de información, tenemos que trabajar y se está trabajando en un centro de información y análisis que permita precisamente lo que se ha mencionado sobre la información, no solamente juntarla, tenerla, sino analizarla, tener los indicadores, etcétera, etcétera. En cuanto a los derechos y la Constitución, si me permiten, voy a presentar una tablita que se nos ocurrió hacer. No sé si alcanzan a verla, esta tablita, ¿no? Aquí están los artículos de la Constitución y aquí están los derechos que menciona cada artículo de la Constitución. De acuerdo con nuestra Constitución, aparte del derecho a la ciudad, que incluye un conjunto de derechos importantes, nuestra Constitución nos da 69 derechos. Ahí se los dejo para que los revisen, los discutan, sobre todo, Aarón, ¿qué vamos a hacer con esos 69 derechos tan integrados? No, en fin, esa es la Constitución, ahí lo dejo, ¿no? Y finalmente, en el tema del derecho a no pertenecer, pues es un tema interesante. Simple y llanamente me parece que la parte de la autonomía y de los pueblos no obligatoriamente implica la independencia, desde mi punto de vista, pero sí una autonomía y algunos derechos. El derecho a no pertenecer, pues es un poco esta idea de pertenecer o no pertenecer a nada, o pertenecer a algunos, es una buena discusión que habría que plantear. Me parece que no pertenecer implicaría olvidarnos de que la acción colectiva de toda la ciudadanía es la que permite el avance de la ciudad y no las acciones individuales, aunque sean de pequeños grupos, ¿no? Entonces, es una buena reflexión, habría que pensar el derecho a no pertenecer. Bueno, pues está bien, dejaremos no sé, a no pertenecer a la ciudad, a no pertenecer a la entidad, a no pertenecer al país. Yo preguntaría, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde llevaríamos este tema de la autonomía, ¿no? Y lo relacionaría con que todas las comunidades no solamente están interrelacionadas y son dependientes unas de otras, hay una dependencia importante, y regresaría al tema que mencioné en la presentación de la acción colectiva, es decir, solamente la acción colectiva, bien organizada, etcétera, nos permitirá salir adelante, no la acción individual o de grupo.
ahí terminaría mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Daría en último término también la palabra al maestro Aaron, por si quisiera complementar o hacer alguna reflexión final. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Pues solo agradecer a Araceli este tipo de ejercicios, de debate, de consideraciones, de intercambio de ideas, ¿no? Y justamente también el gusto de articular con Pablo y pues decir esta parte, ¿no? Que vamos a seguir vinculándonos, articulándonos y dando seguimiento a nuestros trabajos, tanto los institucionales y aquellos en los que convergemos, justo en esta nueva visión de ir juntos y de tratar de que la política pública se tenga esta calidad, ¿no? Este enfoque de derechos humanos, y el reto es justamente que se materialice. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Daría la palabra por último a la doctora Araceli Damián para cerrar nuestra mesa de discusión. Pues muchas gracias, Guillermo. Pues a todas, a todos, a todes, quiero agradecerles en primer lugar su participación. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Aarón. Muchísimas gracias a Martí Batres, que pues hoy tuvimos la mala suerte de tener, coincidir con esta manifestación de descontento precisamente de los transportistas y de precisamente este problema entre el costo del transporte y los derechos de unos y de otros y cómo encontrar soluciones. Espero que lleguen a buen término seguramente. No, me da mucha lástima que no haya podido cerrar también Martí Batres, el secretario de Gobierno, porque su planteamiento me pareció muy interesante. Es un esquema que nos va a dar para pensar inclusive y nos va a apoyar en nuestro proceso. Seguramente hay personas aquí de su equipo a quienes por favor les pedimos transmitan nuestro agradecimiento al secretario de que en medio de esta tormenta se haya dado un tiempito para compartir con nosotros sus ideas. Agradecer a todas las funcionarias y los funcionarios públicos que están aquí, amigos que también han trabajado con nosotros, a Javier Delgado, que es un académico que es muy interesado en la ciudad, que ha dirigido el PUEC, a Dulce Oralia, a Rodrigo Chávez, a Víctor Torres, a Isabel de Sedubi, a varios que veo aquí han estado al pie como Rubí, en fin, muchas gracias, y pues fue un placer, me gustó mucho y coincidimos, y gracias a todos y a todas, todos. Muchas gracias, igual a todos, y estaremos trabajando juntos. Gracias, hasta En luego. una acción colectiva. Sí. No hay... Y a todos los que hicieron preguntas también, muchísimas También, gracias. claro, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.